amigos coloristas y amantes del arte, soy Beth Ramos y hoy vamos a platicar un poquito acerca de la acuarela. Vamos a conocer un poco más la introducción de la acuarela, las aplicaciones, las texturas y los efectos que podemos realizar durante nuestro proceso artístico. Existen diferentes tipos de acuarela en el mercado y ahora voy a platicar un poquito acerca de los cuales yo he tenido la oportunidad de trabajar. Estas son acuarelas que vienen en tubitos, en donde hay diferentes marcas y precios. Y como pueden ver, tengo de diferentes marcas aquí y estas duran muchísimo tiempo. Nada más te recomiendo que las mantengas muy cerradas para que no se sequen. También las acuarelas pueden venir como este estuche. Es más un estuche para viajar. La cantidad no es mucha, pero la verdad es que sirve mucho porque puedes ponerlo dentro de tu bolsa y no hace tanto bulto. Otra forma que vienen las acuarelas son en estuches, en donde ya vienen los pedacitos de acuarela y esa tú la puedes ir mezclando y la puedes ir trabajando en tu paleta por un lado. Otra forma de las acuarelas que yo también uso mucho es en lápices de color, y la forma de aplicarlos es aplicas el lápiz y después aplicas con un pincel mojado donde tú coloreaste y se va haciendo el efecto de la acuarela. Estos son los tipos de materiales que yo he estado usando hasta la fecha. Y en cuanto a pinceles, te puedo decir que hay varios tipos de pinceles. A mí me gusta trabajar con pinceles de punta redonda. Este es un 2, este es un 4 y este es un 8. No invierto tanto en mis pinceles, prefiero estar comprando nuevos. Y si quieres algo más delicado, más profesional, te recomiendo estos pinceles que son de pelo de ardilla, en donde sí, la textura y el efecto al final pueden ser más finos, pero igual te los pueden dar los otros pinceles, nada más es acerca de la práctica. También uso este tipo de pincel que tiene el agua incluida, un contenedor en donde se quita este plastiquito y se le mete agua. Y ahí tú tienes que ir presionando para que vaya saliendo el agua que vas necesitando. En cuanto a papel, definitivamente yo te recomiendo utilizar papel de acuarela. Esta es la marca que yo uso todo el tiempo. Y sí debe de ser de 140 a 160 libras o 300 gramos, porque es importante la cantidad de algodón que tu papel tenga para dar el efecto que tú estás buscando. El día de hoy te voy a compartir el proceso de la técnica de mojado sobre mojado. Es importante mencionar que la técnica de acuarela es acerca de las transparencias. A diferencia del acrílico y de los óleos y los acrílicos van sobreponiendo los colores, en donde tú puedes aplicar un color oscuro y arriba de ese color oscuro puedes seguir añadiendo tonos claros. La acuarela no es así. La acuarela tú tienes que proteger y respetar lo más que puedas tus colores claros. ¿Qué significa? Vas a empezar primero a trabajar los claros y gradualmente vas a ir aumentando tu tono a medianos hasta oscuros. Esta técnica es acerca de poner agua en tu papel acuarela. Como el papel acuarela está hecho de algodón, en el momento del contacto del agua, lo que va a pasar es que el agua se va a expander. Aquí no tenemos tanto control cuando estamos pintando, pero al mismo tiempo es maravilloso y es como una magia ver lo que la acuarela puede ser si tú la dejas que trabaje por sí sola. Entonces, con mi pincel número 8, voy a mojar un poquito mi pincel, voy a quitar un poquito el exceso de agua y voy a mojar mi papel. Voy a hacer un cuadrado. Ahora voy a tomar un poquito de mi amarillo. Voy a preparar mi tono primero. Cuando tenemos el tono que estamos buscando, que más adelante te voy a explicar cómo se hacen los tonos claros, vamos a aplicar el tono amarillo dando unos toquecitos. Alrededor del área que acabamos de mojar. En la parte
de arriba. Pero ahora lo que voy a hacer, para que tú veas el efecto, voy a aplicar rojo en el otro extremo. Exactamente en donde está la parte húmeda del papel. En este punto yo voy a dejar en paz mi papel acuarela, y lo que puedo hacer, si tú quieres jugar un poquito, es inclinar un poquito tu papel por todos lados para ver el efecto que está ocurriendo en tu papel. Aquí te puedes dar cuenta cómo los pigmentos de la acuarela van a tratar de seguir buscando la humedad del agua y se va a empezar a mezclar con los amarillos. Esta técnica es mojado sobre mojado. Con esta técnica se puede trabajar mucho los fondos. En esta parte de aquí lo que yo hice fue mojé esta parte primero y apliqué el morado y el azul claro y lo dejé en paz. Aquí está otra vez este fondo, también lo utilicé así. Puse amarillos y ocres y respeté el elefante, que significa que solamente mojé el área que yo quería que se pintara. Este es un separador de libros que hice, en donde apliqué amarillo y verde. En esta pintura lo que yo hice fue mojé la parte de atrás de los arbustos del árbol y le puse amarillos, anaranjados y rojos y dejé que solito el acuarela hiciera su magia. La técnica de mojado sobre mojado nos puede dar resultados muy interesantes e inesperados, y eso es lo que se trata acerca de esta técnica. Una vez que ya se secó completamente nuestra acuarela, tenemos una opción. La primera, volver a mojar nuestro papel y se vuelve a crear esta técnica de mojado sobre mojado y aplicar un segundo color o hasta un tercer color en tus colores. Y vamos a poner un poquito de anaranjado aquí. Y a lo mejor un poco de rojo también. Vamos a dejar en paz. En esta técnica volvimos a aplicar mojado sobre mojado. En este caso la voy a hacer todo en naranja. Mojo de nuevo todo y aplico mi naranja. Como el color de abajo ya está seco, los colores no se van a combinar con el amarillo. Simplemente se va a ver como una velación o como otra capa delgada en el frente. Ahora lo voy a secar para que lo vean. Hay varios efectos en textura que voy a compartir con ustedes en el próximo video, utilizando el efecto mojado sobre mojado, y sobre ese aplicar plástico, aplicar algo de papel de cocina o Kleenex. También podemos hacer efectos con el alcohol, con sal de grano y hasta con un líquido que se llama líquido para bloquear. Si tu bote de agua no está lo suficientemente claro y limpio para que un pez sobreviva, entonces es momento de cambiar nuestro contenedor de agua. El trabajo de mojado sobre mojado, el papel lo que va a tender a hacer es doblarse. Entonces, antes de empezar cualquier proyecto, yo te recomiendo poner una cinta, puede ser masking tape. Nada más tienes que tener mucho cuidado porque cuando ya termines tu proyecto y es momento de quitar la cinta, nunca la quites hacia adelante. Siempre debe ser diagonal para evitar que el algodón de tu papel se desgarre. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando trabajamos el mojado sobre mojado, también podemos hacer formas, y eso es lo que ahorita yo voy a hacer con esta técnica, y es el ejemplo que voy a dejarles a ustedes. Entonces, esta flor que voy a hacer, la voy a hacer primero. Voy a mojar con los pétalos la flor y luego, aún estando mojado, voy a seguir trabajando mojado sobre mojado. Entonces, primera instancia solamente voy a hacer mi flor.
aumentar un poquito el tono. Voy a poner este violeta en estas partes de aquí. Un poquito de anaranjado, nada más para que sea un color que una al amarillo con los rojos y los violetas. Poner un poquito de más rojo solamente en el centro y dejar que los colores se muevan y hagan la magia. ¿Ok? Ahora vamos a secarlo. Una vez que esté seco podemos apreciar cómo los claros quedaron sin color, que es lo que hemos estado platicando acerca de la acuarela de proteger tus brillos. Y esta es una rosa un poco moderna, pero si nos seguimos divirtiendo con el mojado sobre mojado, ahora podemos añadir un poquito. ¿Qué tal si le ponemos unas hojitas verdes? Aquí he aumentado un tallo para la flor utilizando de nuevo mi verde con un poquito de amarillo, y mis tonos oscuros fue este verde con este café. Después de que los mezclé o dejé que la técnica de acuarela de mojado sobre mojado hiciera lo suyo, lo sequé y este es el resultado. Es muy importante que si tú haces esta flor y primero la trazas con un lápiz, tu trazo sea claro y suave, ya que recuerda que el lápiz se va a ver a través de la capa de la pintura que esté arriba del lápiz. Entonces sí te recomiendo que si lo vas a hacer con un lápiz, hagas con un HB y con un trazo súper delgado. Este es el primer video de la serie Acuarela para principiantes. Si te gustó, regálame un like y suscríbete a mi canal. El video número 2 será acerca de la técnica seco sobre mojado. Explicaré la técnica y haré unos ejemplos con ustedes. Gracias por tu visita y nos vemos hasta la próxima. Chao.